Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Hoy día vamos a conversar con un senador que representa a una región extrema en nuestro país y que al mismo tiempo forma parte de varias comisiones en el Senado de la República: Obras Públicas, Régimen Interior, Especial Mixta de Presupuesto, Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Aquí está la presentación de nuestro entrevistado de esta jornada en TV Senado. Estamos proponiendo, por las características de nuestro país, con la tercera reserva de agua dulce y los glaciares más activos, por así decirlo, del mundo, un instituto de ciencia, investigaciones y también innovación en cambio climático, particularmente en la Patagonia. Senador Antonio Jorba, ¿cómo está usted? Bien, con buen ánimo. Hicimos una introducción así con un poco de misterio, pero para mí es un misterio ver cómo los senadores trabajan en 4 comisiones, por ejemplo, como el caso suyo, y al mismo tiempo tienen que participar en las sesiones y al mismo tiempo tienen que estar en el Senado, no solo en Valparaíso, también en Santiago y en la región, en el caso suyo, la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cómo le alcanza el tiempo para desplegar, digamos, tanta energía y actividad en lugares tan diversos? Además, viajar a la región de Aysén por lo menos es casi un día completo, ¿no? Bueno, hay que ingeniársela, uno se puede multiplicar y también desde luego tener buenos equipos colaboradores, porque no solamente contratados, sino que generar redes con organizaciones no gubernamentales, personas que representan distintos intereses públicos. Eso es bien importante señalarlo. Ahora, yo ya llevo bastantes años, me las arreglo para ir todas las semanas a la región de Aysén. Esas horas de viaje son productivas. Las 3 horas del vuelo entre Santiago y Balmaceda son las que me han permitido, por ejemplo, escribir ese libro. Uno puede ir tomando apuntes, puede ir revisando sus antecedentes, conoce gente. Yo creo que la vida parlamentaria es estar en permanente contacto y traer los temas también a las comisiones. Así que se puede, y además de la que usted mencionó, he estado todos los años en Medio Ambiente y Bienes Nacionales, donde hemos logrado ya uno, cuando tiene hartos años, puede decir, tengo más de 40 leyes propias. Pucha, decirlo es re fácil, me demoro 30 segundos, pero hacerlo son temas de años. Usted es ingeniero civil, así que no le cuentan cuento. ¿Qué pasa con la conectividad para la región de Aysén? ¿Todavía hay que pasar por Argentina para llegar a esa parte del territorio nacional? Bueno, y esa ha sido la tarea de mi vida. Yo partí el año 74 en el Ministerio de Obras Públicas y fui a la región de Aysén y me quedé allá hasta el día de hoy. El camino austral hay que verlo en perspectiva, don Sergio, para las personas que nos ven o escuchan. Desde Puerto Montt hasta Puerto William son 2.950 kilómetros, es decir, 3 veces más que lo que hay entre Santiago y Puerto Montt. Ahora, los tramos se están avanzando en términos, depende de los gobiernos, más o menos rápido, y quedan algunos puntos específicos que son particularmente sensibles para evitar lo que te dice que uno tenga que pasar por la Argentina, que es más largo, más caro, sometido también a condiciones difíciles, porque si uno queda en pana o tiene un choque en la Argentina, olvídese del auto. Ahora, la alternativa es hacerlo en transbordadores. Los transbordadores están sujetos a cupo, a condiciones climáticas, a itinerarios, y también son caros, pese a que están subsidiados. Entonces, la fórmula real es hacer un camino continuo, y entre Puerto Montt y la región de Aysén hay 3 transbordos, y tenemos un proyecto que viene ya de los años 70, que evita esos 3 transbordos, y después de 35 años, este verano, recién pasado, porque me hice mis vacaciones pasando por ahí, ya tenemos el Cuerpo Militar del Trabajo, la Dirección de Vialidad instalado en Bodudahue, haciendo la ruta sin transbordo, que se paralizó el año 85 por una decisión muy mal tomada. Y eso, digamos, después de 35 años de pelear.
después de gastarse 12.000 millones en estudios, y vamos a hablar tal vez, aunque sea unos minutos, yo creo que algo está pasando en los ministerios, se han desempoderado, el Estado ha dejado de tener esa capacidad que a mí tanto me gustaba, de que nosotros mismos hacíamos proyectos, nosotros mismos construíamos. Cuando digo nosotros, el Estado. Esto es equivalente al día de hoy, en que un funcionario, sea muy preparado o no, le hacen licitar el estudio, después le hacen licitar la propuesta de ese estudio. Otro contratista o consultor revisa las propuestas y otro después hace la inspección técnica. Es decir, el funcionario público, profesional que sea, mira pasar papeles y está sujeto a que los papeles estén en orden, pero eso no guarda relación con la realidad. Yo creo que tenemos que recuperar la capacidad de hacer cosas por nosotros mismos. Y siempre lo digo en forma didáctica y con todo respeto a carabineros. Esto es equivalente a un carabinero que dirige el tránsito y no sabe manejar. En el fondo le va a provocar tacos. Y cosas que han pasado en el Caucao, en el Mapocho, en un muelle allá en Puerto Cisne, son exactamente reflejo de esa capacidad disminuida del Estado de hacer cosas por sí mismo. Ahora, cuando usted menciona el Caucao, uno dice, ¿cómo pudo pasar esto? Usted es ingeniero civil. Sí, entonces, de la Chile estudié Bellas Artes a la vez. O sea, se maneja con la estética también. Entonces uno dice, bueno, es que llegaron los brazos del puente mal etiquetados desde España. Pero acá no había ingenieros capacitados. Por ejemplo, yo sé que uno de los puentes basculantes más importantes del mundo está en Barcelona. O sea, no fue nadie a ver el puente allá, o los puentes que hay en Holanda, por ejemplo, por mencionar algunos que tienen la misma característica, porque este es el primero que se hacía en Chile. Y después tienen problemas con las rótulas del puente, que son las que permiten la articulación, ¿no es cierto? ¿Cómo llega a pasar esta situación? Porque aquí se han echado la culpa unos con otros, hay cargos, descargos, pero al final la gente en Valdivia, ¿no?, en la región de los ríos, no va a tener el puente quizás hasta el 2020. No, y los miles de millones de pesos que se perdieron ahí, desde luego. Mire, yo no sé, porque una persona lea un plano al revés, porque está mal impreso, que es la causa que dieron por la cual uno de los tramos del puente basculante y el otro está al revés. O sea, tiene una pista peatonal por un lado y la otra por el otro lado. Que no se den cuenta de eso en el momento de la construcción, creo que habla de una falla profunda de fiscalización, hay que decir las cosas como son. Ahí hay responsabilidades de personas que tienen que velar por el bien público y por los fondos públicos que no hicieron la pega. Y no tiene más vuelta que eso. Ahora, eso se revisó en profundidad. Efectivamente había un émbolo, un elemento de acero hecho en China, que venía soldado y mal armado, que también reventó. Entonces, es un conjunto de anomalías. Esas cosas no van a suceder en Chile en la medida en que nosotros tengamos capacidad propia. Yo siempre nombro como un buen ejemplo, porque los buenos ejemplos hay que mirarlos, hay que estudiarlo. Usted dice el de Barcelona, yo digo el de Noruega. Noruega hacen túneles baratísimos. Por ejemplo, a Chiloé, en vez de hacer un puente colgante, hubiésemos ahorrado 2/3 de esos fondos haciendo un túnel a la Noruega. Lo pedimos, lo hicimos. No, un puente es mucho más bonito para inaugurarlo, pero es mucho más peligroso. En Noruega la mitad de las obras públicas la hace Vialidad Noruega. Y se ponen de acuerdo, no en el sentido de los precios. Estas obras las hace el fisco, estas obras las hacen los particulares. Sí. Nosotros acá todo lo hemos privatizado. Y esta privatización se le echa la culpa al modelo neoliberal, se le echa la culpa al régimen militar, pero resulta que bajo las alas de la concertación se siguió privatizando. El agua, los puertos, las empresas eléctricas, o sea, el modelito sigue caminando por su lado. Y en ese texto yo trato de fundamentar de que ese modelo no se sustenta en el tiempo. Las regiones se están transformando en zonas de sacrificio y los ciudadanos se sienten cada día más abusados, porque estas empresas grandes y que hacen conversar a los dos grandes grupos políticos de nuestro país manejan el país. Desgraciadamente hay que decirlo, así es. Ahora, cuando usted se refiere a la revolución de los territorios y las energías, Patagonia, aguas glaciales y borde costero libres, ¿no?, este libro que sale en la serie de Ciencias Sociales y Humanas, Ecología del Litoral LOMP, aquí está la portada del libro, está en librería en este momento, y uno ve el texto y se encuentra con que estamos en una situación, yo diría que
si no es trágica, es dramática en términos de la sustentabilidad de cómo estamos enfrentando el desarrollo y el progreso. A ver, es dramática, pero también es una oportunidad. Si nosotros a esta situación le ponemos la alerta, empoderamos las regiones, hacemos innovación, investigación tecnológica y también educacional, podemos dar vuelta al punto. Por eso se llama la revolución de los territorios y la energía. Hoy en día el modelo lo que hace es transformar a las regiones en zonas de sacrificio. Y lo explico. Donde hay termoeléctrica, donde hay hidroeléctrica gigante, esas comunidades alrededor han hecho un enorme sacrificio, entre comillas, por el desarrollo del país. Pero ese desarrollo no es tal. El mejor ejemplo y clásico de los inicios de esto, porque también nosotros hemos cambiado mentalidad, es Quinteros, Ventana y Puchuncaví. En los años 60 se les pidió un pequeño sacrificio en aras del desarrollo nacional. Se puso ahí una refinería de minerales, se puso una termoeléctrica y el resultado hoy en día es: no hay pesca, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay turismo, las escuelas se están cambiando de lugar y la gente está enferma. Eso no es desarrollo, eso es sacrificar una región por un desarrollo que no existe, porque al final eso lo pagamos todo. Y esto está pasando, don Sergio, en Tocopilla, en Huasco, en las comunas que yo le he señalado, en Coronel, y se pretende hacer en Arica, en Aysén, en Magallanes. La propia región metropolitana está complicada por esto. Entonces, ese modelo no resiste más, no se sustenta en el tiempo. Y por eso que si las regiones, las comunidades, nos revolucionamos en el sentido de empoderarnos e impedimos que estas cosas sigan sucediendo y nos vamos por las energías renovables, que es otro gran desafío que tenemos nosotros, pero no convencionales, y ahí están las capacidades demostradas con cifras, porque en algún minuto se nos dijo, oiga, si no se hacen los megaproyectos tipo Hidroaicén, Chile se queda a ciegas, se queda sin luz. Y eso no es cierto. La experiencia ha ido demostrando de que hoy en día tenemos mucho a que echarle mano. El sol, el viento, tenemos pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas que no inundan ningún valle y cerca de los lugares de consumo. Y si una persona quiere empoderarse, dice, bueno, yo pongo paneles solares en mis techos, por ejemplo acá en Santiago, donde estamos grabando este programa, don Sergio, la capacidad solar de los techos de Santiago son 2.000 megawatts, 2.000 megawatts. Nosotros tenemos una ley que se llama la ley del net metering o la cogeneración, en la cual uno genera su electricidad, la consume uno mismo y el excedente se lo entrega a la red. Pero las distribuidoras tienen tanto poder que influyeron en el gobierno pasado para que la empresa le pague a usted su electricidad en un 50% de lo que usted le cobra. Y eso es un abuso. Entonces, hay que seguirse empoderando para que estas cosas no ocurran. Senador, sobre esta materia yo he escuchado, por ejemplo, que el desierto de Atacama tiene la capacidad suficiente para generar energía eléctrica y que podría perfectamente sustituir las termoeléctricas que son dañinas para el medio ambiente, con la huella de carbono y todo eso. Pero he escuchado otras opiniones también que dicen que también son contaminantes porque al final los paneles solares tienen una vida útil, las baterías también tienen una vida útil y eso hay que reemplazarlo después. Entonces tenemos un nivel de contaminación por otro camino. ¿Usted lo ve así o no? O sea, habría que hablar de grados de daño. Para hacer una paila de huevo hay que quebrar los huevos, pero no hacer daños irreversibles. El desierto de Atacama, que es el más árido del mundo, nosotros tenemos una imagen ahí que podemos mostrar tal vez para facilitarle a las personas la comprensión, porque Chile es un país tremendamente diverso y nosotros lo vemos en forma muy centralizada. Si nosotros hacemos el esfuerzo de poner Chile en el hemisferio norte, nuestro país es equivalente a uno que va desde el Polo Norte, pasa a los países escandinavos, cruza el Mediterráneo, Europa y llega hasta la mitad de África. Y en esa mitad de África tenemos el desierto más árido del mundo, que es el Atacama. Si nosotros le aprovechamos una fracción de esa, porque no vamos a tapar el desierto de Atacama, obviamente, de paneles solares, en un 10% que lo ocupemos, satisfacemos no solamente la energía de Chile, sino que la energía de América del Sur. O sea, nosotros podemos hacer la diferencia, incluso ofreciendo algo para reducir el cambio climático en el mundo. Y no contamina, porque hoy en día no se guarda en batería. Hay dos maneras que ya están en ejercicio y se están haciendo en Chile. Uno, esa electricidad la ocupa mientras está generando. Cuando tiene un exceso, calienta, y eso se hace
por paneles rectos que van hacia una torre o por paneles parabólicos que concentran el sol en un foco y ese foco calienta un aceite que finalmente calienta una combinación de sales, que es fundamentalmente salitre. Y eso uno lo guarda en un gran termo. Y ese termo que está a gran temperatura, en la noche cuando no hay sol, libera calor y hace funcionar una turbina con calor y agua caliente. Por lo tanto, uno con la energía solar está produciendo electricidad a las 24 horas del día. Hay un segundo proyecto, que lo digo en forma bien breve y lo podemos ilustrar para las personas que nos ven, que eleva agua de mar con la energía solar en un lago artificial, estamos hablando del desierto, y ese lago artificial deja caer el agua, incluso se puede desalinizar si se la quiere ocupar en alguna parte, y genera una turbina hidroeléctrica. Por lo tanto, uno acumula la energía solar como sal caliente en un caso, o como agua en un lago artificial marino. Y esos dos proyectos están funcionando. Y con el sol, por lo tanto, puede generar las 24 horas del día. Y la contaminación es mínima, es realmente mínima, porque los paneles se pueden reciclar. Hoy en día nosotros prácticamente todos los elementos se pueden reciclar. Ahora, cuando uno ve el contenido de este libro, La revolución de los territorios y de la energía, y el análisis que usted hace, los datos estadísticos, digamos, y cuáles son las propuestas finalmente para tener energía en forma eficiente que no produzca daño a la naturaleza ni tampoco tenga impacto negativo en las personas. Dice, ¿hasta qué punto cuadra toda esta propuesta en relación con la matriz energética que se está diseñando desde el Ministerio de Energía? ¿Hay concomitancia o usted ve que está lejos de acercarse las posiciones para lograr el objetivo? A ver, el Ministerio de Energía ha ido cambiando según sean los que lo dirigen y también de acuerdo a las variaciones tecnológicas, porque hoy en día estas energías renovables son mucho más económicas que los grandes proyectos termoeléctricos, los grandes proyectos hidroeléctricos. Por lo tanto, el Ministerio de Energía hoy en día está planteando que el 2050 el 70% de la matriz energética en Chile van a ser energías renovables no convencionales. No convencionales, en el fondo, pequeñas centrales hidroeléctricas, solar, geotermia que está entrando de a poco, eólica. Una central eólica en la zona austral o en zonas donde hay viento funciona más del 40% del tiempo. Por eso, para comparar una con otra, hay que ver la cantidad del tiempo en que funciona cada una. Y nosotros, con el equipo de trabajo que ahí tenemos, que estamos formando partidos regionales de pasada paso el aviso, estamos demostrando que Chile puede llegar a tener un 100% de energía renovable no convencional el año 2050. Pero para eso hay que trabajar, hay que hacer proyectos pilotos, el Estado también tiene que dar su ejemplo en uso de energía renovable. Senador, ¿qué le parece si hacemos una pausa y volvemos para seguir conversando de la situación de los bosques en nuestro país también, que son los pulmones no solamente para Chile, sino para todo el planeta, y la situación de la pesca, de la industria, que sufre sus avatares de vez en cuando? Ahora estamos con una situación de marea roja que queda al norte de la región de Aysén, pero Aysén no está exento de que en algún momento pudiera ocurrir. Nosotros tenemos 20 años de marea roja. 20 años de marea roja. Sí. Espérenos, volvemos en un instante con el senador Antonio Horvat aquí en TV Senado. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado conversando con el senador Antonio Horvat de la región de Aysén. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene la región de Aysén? 108.000 kilómetros cuadrados, es como 3 países de Europa, grande. Y además, si le vemos, esa es la parte terrestre, pero hay que tomar toda la proyección marítima. Nosotros solamente en la Patagonia, en el mar interior, fiordos y canales, tenemos más superficie en 9 veces que los pescadores artesanales tienen sus 5 millas entre Arica y Puerto Montt. O sea, es un verdadero mundo, la Patagonia. Es prácticamente la 7ª parte del territorio chileno continental, que son alrededor de 750.000 kilómetros cuadrados. O sea, así es. Es bien y importante. Somos 110.000 habitantes, porque ahora hablamos en más o menos, según el último censo. Pero eso significa que, y además la mitad de la región, al igual que el resto de la Patagonia, por eso es un buen ejemplo, extenderse a la Patagonia chilena, es área silvestre protegida, es parque o reserva, pero eso tiene un potencial enorme. O sea, los servicios que presta a Chile y a la humanidad
en el sentido del agua, la biodiversidad, el efecto beneficioso para enfrentar el cambio climático de esas áreas son muy, muy grandes. Y hoy en día el turismo en torno a las áreas silvestres protegidas es espectacular. O sea, no es lo mismo vivir al lado de una faena minera que vivir al lado de un parque. Ahora, cuando usted habla de este pulmón que existe en la región de Aysén, uno piensa en los bosques y piensa en los incendios también forestales que han estado presentes en el tiempo y que constituyen un nivel de preocupación, pero eso se puede evitar. Bueno, la mayor cantidad de los incendios son provocados por el ser humano. Por lo tanto, la educación, la cultura forma un rol muy relevante, aunque sea un lugar común, pero es muy relevante. Y en segundo lugar, hoy en día existe la tecnología para detectar incendios, o sea, uno puede poner sensores, antenas que captan las diferencias de temperatura y permiten reaccionar a tiempo. Si a eso uno le superpone el cambio climático, que hay cada vez menos agua, hay más sequía, y esta se está corriendo hacia el sur de Chile, evidentemente que hay que jugárselas más en esto. Le hemos aumentado el presupuesto en 40% a la CONAF. La CONAF hay que hacerla pública porque tiene una suerte de híbrido que no le permite salir bien adelante y cada región tiene que estar dotada de helicópteros, de un avión especial, de brigadas de CONAF, ONEMI, Ejército, en fin, como para prevenir esto. Y no solamente los bosques en grandes extensiones, sino que en torno a las ciudades. Nosotros tenemos en Chile 29 ciudades que están entremezcladas con bosques y fundamentalmente exóticos, pino y eucalipto, que son verdaderos palos de fósforo regados alrededor de las poblaciones. Tenemos el caso dramático de Valparaíso, donde murieron muchas personas. En el verano recién pasado hubo un incendio en los alrededores de Coyhaique. Entonces, con el Instituto Internacional de Innovación, que es una entidad donde participa gente podemos hablar en otro programa, de tecnología y el Internet de los objetos, en los cuales con sensores se toman decisiones en forma directa, sin la participación de humanos, podemos hacer la diferencia y se va a hacer un proyecto en esa línea. Pero junto con prevenir los incendios, don Sergio, estamos en una falta grave de forestar. Nosotros se nos quemaron el año pasado 117.000 hectáreas y se plantaron apenas 8.000, o sea, estamos al déficit. Y Chile tiene entre 3 y 5 millones de hectáreas para forestar. Solo en Aysén tenemos 500.000. Y eso significa trabajo. Los viveros se hacen en los pueblos, donde están las mujeres, que lo hacen mucho mejor que los hombres por lo demás. Plantar, después permitir que eso crezca, podar, ralear y aprovechar en el sentido ambiental o forestal esos bosques es una tremenda tarea y la hemos estado dejando botada. Es algo que le hemos planteado a la Presidenta de la República, es algo que queremos que se haga en Chile. Yo sé que se ha abusado en regiones, como la Araucanía, en la región del Biobío, plantando pino y eucalipto, pero plantemos bosque nativo, si hoy en día la tecnología está la gente preparada como para hacer eso. Pero hay un en ese problema sentido ahí, estamos al debe. Hay un problema ahí porque yo he escuchado, por ejemplo, a los empresarios forestales que prefieren el pino y el eucalipto porque son de rápido crecimiento y tienen una rentabilidad, digamos, explotando los terrenos, ¿no es cierto?, con mayor intensidad que las especies nativas. Claro. A ver, los empresarios forestales son 2,5 personas en Chile. A ver, o sea, ¿cómo cuando así? hablamos de los empresarios, uno se imagina mucha gente. ¿Pero quiénes son concentración económica en nuestro país es enorme. No, pero hay 2 empresas forestales y una chiquitita. Lo que yo quiero decir, ellos ya hicieron su negocio, ellos ya tienen el sistema andando, no requieren de una ley que les subvencione las plantaciones. Lo que yo estoy hablando de 3 millones a 5 millones de hectáreas nuevas, donde entran pequeños, medianos, el poblador rural. A ese hay que darle en este momento la ayuda y ellos hay que darle toda la asistencia técnica como para que puedan hacer esta tarea. Y los empresarios, ellos tendrán que reponer ecosistemas, tendrán que ajustarse. Esa es la otra parte del libro, que es cómo salir de estos desafíos. La participación ciudadana tiene que ser vinculante, porque si a usted le preguntan por dónde nos vamos y nos armonizamos el uso del territorio, pero después no lo toman en cuenta, ese tipo de participación ciudadana formal genera frustración ciudadana, que es el fenómeno que vivimos hoy en día. Pero si hacemos ordenamiento territorial, pues lo explico enseguida cómo se trata, zonificación del borde costero, manejo integrado de cuenca, participativo y vinculante, en el fondo armonizamos el uso del territorio entre el turismo, la conservación, lo forestal, lo minero. Decimos, esto se puede, esto no se puede, pero lo tenemos que hacer por ley. En el borde costero lo logramos, pero lo logramos en el momento en que la acuicultura estuvo de rodillas
por el virus ISA y el cáligo el año 2007. Ahí logramos que la zonificación del borde costero fuese efectivamente vinculante. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la marea roja, que hoy día está en la región de los lagos, avanza hacia el sur, está hasta la zona de Melinca, entiendo, tiene un efecto preocupante para la región de Aysén, que usted me decía que tuvieron durante 20 años la amenaza de la marea roja? La marea roja, este pequeño dinoflagelado, hay de 3 efectos: la paralizante, que es mortal, la diarreica, que también es muy fregada, y la otra que borra la memoria, el disco duro. Por suerte esa no la tenemos. Caramba. Algunos de repente quisieran que los bancos las tuvieran, pero está en el hemisferio norte y hay que tener cuidado y hay que advertirlo, porque lo que está en el hemisferio norte en algún minuto se puede pasar hacia el sur. La marea roja es un fenómeno que está, pero que se despierta bajo condiciones especiales, o sea, se amplifica. El cambio climático influye en eso. Las temperaturas de las aguas. Las temperaturas de las aguas cuando suben, cuando la mezcla de las aguas dulces que se secan no son lo suficientemente acostumbradas en los fiordos y canales, cuando se botan desechos, cuando se hace una acuicultura que no es sustentable y deja que los desechos formen una costra en el fondo, o cuando los salmones muertos se los va a tirar al mar. Ese tipo de cosas generan... ¿Hacen eso las pesqueras de lanzar los salmones Algunas lo muertos? hacen, pues eso ahí es donde falla la fiscalización. Por eso que hay que investigar esto a fondo. ¿Y la ver los responsabilidad responsables. social empresarial dónde está? Porque esa es la otra parte importante. Yo creo en la responsabilidad social empresarial hasta por ahí nomás, porque la verdad es que algunos lo hacen, pero los justos pagan por los pecadores. No todos tienen esa responsabilidad. Mire, un modelo que en el fondo privilegia el que usted haga las cosas al menor costo posible, al máximo beneficio posible, y los costos que pueda traspasarle a la sociedad, no va a funcionar. Nosotros tenemos que hacer un cambio. Por eso es que nosotros hablamos no de una revolución con armas en la calle, sino de una revolución del pensamiento, de los hechos. Eso es lo que nuestra sociedad espera de nosotros. Ahora, el hecho de la presencia de la marea roja en la región de los lagos no solamente está en que la gente no puede consumir mariscos y pescado por la posibilidad de intoxicación con las toxinas, en fin, y todo eso, sino que además está en la pérdida de puestos de trabajo, del sustento familiar para muchos pequeños pescadores, por ejemplo, que actúan en la zona. Bueno, por eso que también estamos pasando leyes nuevas, por ejemplo, la que bonifica el repoblamiento de las algas. Nosotros en Chile normalmente se nos enseña, don Sergio, que tenemos 4.600 kilómetros de costa entre Arica y el Cabo de Hornos. Pero si uno se hace el trabajo de hacer el perímetro por las caletas, los fiordos, los canales y las islas, tenemos 83.500 kilómetros de perímetro. Eso da la vuelta varias veces a la Tierra. Y cada uno de esos puntos tiene ecosistemas distintos, algas, mariscos y peces, atractivos turísticos distintos, una biodiversidad que es la riqueza de Chile. Nosotros podemos alimentar a China. Puede parecer volado lo que estoy diciendo, pero así es. De ahí salen alimentos, remedios, cosméticos, tintura, plantas ornamentales, etc. Y hay que diversificar. Entonces hay que ir en una ayuda social inmediata a la gente que está sufriendo la marea roja. Pero no es solamente la de la región de los lagos. Magallanes y Aysén también estamos sufriendo marea roja hace 20 años. Por lo tanto hay que diversificarse, o sea, hay que meterse en áreas que no son afectadas por la marea roja y hay que hacer mucha innovación, mucha investigación. Nosotros estamos invirtiendo del Producto Interno Bruto el 0,2% en investigación. Cualquier país que quiere despertar tiene que subir al 2-3%, si no, no vamos a ninguna parte. Ahora, cuando usted dice hay que tener una mirada distinta, pero uno ve que por una parte, usted mismo lo dice también, que los empresarios quieren obtener una alta rentabilidad en el menor tiempo posible, pero los que están a cargo de las instituciones, que serían los políticos, el gobierno, el ejecutivo, el Congreso Nacional, están con la premura de mostrar resultados concretos en corto tiempo, porque se elige presidente de la República cada 4 años, diputados cada 4 años, la mitad del Senado se renueva cada 4 años. O sea, todos están como apurados, digamos, y quieren exhibir resultados, unos para el bolsillo, otros para la reelección. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, pero si nos dedicamos a forestar intensivamente, si nos dedicamos a desarrollar las energías renovables no convencionales, una central eólica se para en 6 meses, una central solar se para en 1 año. Si nos dedicamos a aprovechar nuestra biodiversidad, a realmente sacar adelante cada una de estas pequeñas comunidades que conformamos a través de las regiones, nuestro país, en 4 años hacemos la diferencia. El punto es que hoy en día estamos recién separando el dinero de la política.
porque hoy en día sabemos y lo vemos con forma dramática que el dinero ha financiado las campañas y después se cobran los aportes. Eso se terminó en Chile, o sea, entramos en un mundo distinto y eso va a permitir que la gente gobierne de verdad y no gobierne para unas pocas empresas. Queremos agradecerle al senador Antonio Horvath por conversar con nosotros aquí en TV Senado. Y bueno, este año todavía nos queda bastante camino por recorrer, así que esperamos volver a dialogar con usted, senador. Gracias, don Sergio, y gracias a usted. Y vean todos estos documentos que tenemos en las páginas web. Sí, tenía un folletito usted, una cumbre mundial. Es un folleto que, para el cambio climático. O sea, Chile no solamente puede ir a ofrecer forestar 100.000 hectáreas, nosotros podemos forestar 5 millones de hectáreas. Podemos entregarle energías renovables a Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de generar un instituto y un centro de innovación de cambio climático en Chile. Bueno, hay que ser más atrevidos en las propuestas y también hay que empoderar las regiones. Nosotros estamos creando Somos Aysén, también paso mi avisito. Tuvimos una ventana en este cambio del binominal para generar partidos regionales, así que los incentivamos a ello. Bien. Gracias. Gracias, senador. Gracias a usted también por seguir estas conversaciones aquí en TV Senado y será hasta una próxima oportunidad.